Es decir, el 60% de los homicidios o delitos contra la vida está concentrada en estas 3 comisarías. ¿Qué estamos haciendo? Obviamente estamos evaluando y rediseñando estrategias de trabajo. Violencia al alza en zonas clave como Villanueva, Zona 18 y Escuintla. Viceministro anuncia evaluación exhaustiva y posibles cambios en la cúpula policial, además de nuevos proyectos de capacitación en colaboración con Estados Unidos. Por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. Además, decretó la rebeldía y orden de captura. Ordenan captura internacional de Iván Velázquez, Luz Adriana Camargo y ex jefe de FESI por caso Odebrecht. La fiscalía acusa a red criminal que causó pérdidas millonarias al Estado y prepara alerta a Interpol. Nosotros pues sí hemos pagado los proyectos, pero sí hemos estado verificando que sean los avances que realmente correspondan, ¿verdad? A pesar de denuncias y críticas, el gobierno reactiva la construcción de las escuelas Bicentenario. Ya se pagaron 40 millones de quetzales y algunas escuelas siguen generando controversia, mientras otras presentan daños y están bajo análisis. 1.000 kilos de cocaína oculta en un cargamento de cartón desde Guatemala son incautados en España. La mayor incautación en Madrid en 20 años pone bajo investigación a 5 personas y una empresa vinculada al reciclaje entre México y Guatemala. Y en Guatemala, llegar a la vejez es una lucha diaria. Adultos mayores se enfrentan pobreza, abandono y maltrato, mientras trabajan kilómetros para sobrevivir. Conozca las historias que muestran una realidad que no podemos ignorar. Buenas noches, gracias por sintonizar a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay muchas noticias, pero lo más importante es que usted está ya con nosotros. Vamos con la información. Desde este 2 de junio y hasta nueva orden, la Dirección de la Policía Nacional Civil suspendió los permisos de los agentes para que refuercen la seguridad en las calles ante el repunte de la criminalidad en las últimas semanas. Lourdes Arana nos informa. Nosotros le hemos dado seguimiento a un oficio que fue girado durante este 2 de junio por parte del director general de la Policía Nacional Civil. Y es que se han suspendido los descansos para los agentes de la Policía Nacional Civil debido a la incidencia homicida que se ha registrado en las últimas semanas. Esto como parte para reforzar la seguridad en las calles. El director adjunto, Helber Beltetón, nos dio detalles al respecto. Escuchemos. Es una estrategia que estamos implementando como parte del rediseño de los servicios. Sabemos de que en los últimos meses hemos tenido un incremento considerable de los homicidios, entonces esto nos lleva a realizar planes operativos que permita tener concentrado al 100% del personal desarrollando tareas de seguridad para poder contener esta ola de violencia que en los últimos días se ha incrementado en el territorio nacional. Por medio de una circular a la que tuvo acceso Noticiero Guatevisión, se informó que a partir del 2 de junio hasta nueva orden, 35.000 agentes policiales estarán apoyando la seguridad ciudadana para evitar hechos criminales. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. Miren, en relación a lo anterior, precisamente las autoridades de gobernación han identificado un incremento de la criminalidad y la violencia homicida en el país. El nuevo viceministro de Seguridad no descarta cambios en la cúpula de la Policía Nacional Civil, pero es Leslie Sánchez quien nos amplía. Según el viceministro de Gobernación, José Portillo, en los últimos meses se ha identificado un incremento de la violencia criminal en la zona 18, Villanueva y Escuintla. Este fenómeno responde a la hipótesis de que el aumento de homicidios se debe a una guerra entre pandillas. Las autoridades anunciaron que realizarán una evaluación del personal y, de ser necesario, habrá cambios en los agentes que se desempeñan en dichas comisarías debido a denuncias ciudadanas.
Es decir, el 60% de los homicidios o delitos contra la vida está concentrada en estas 3 comisarías. ¿Qué estamos haciendo? Obviamente estamos evaluando y rediseñando estrategias de trabajo. Una es contar con mayor talento humano, no podemos hacer nada si no tenemos el talento humano. Entonces, de esa cuenta se tomó la decisión y de instruir a la cúpula policial que reconcentre los servicios de la Policía Nacional Civil. Eso es como parte de las metodologías de trabajo y mi eje estratégico número 1 es ese nuevo modelo de policía. El funcionario también indicó que habrá una evaluación del desempeño de los directivos y autoridades de la PNC y, si es necesario, podrían registrarse algunos cambios. Estamos evaluando el actuar de cada director, de cada subdirector, de cada proceso, y en donde haya que generar cambios en términos de procesos, procedimientos para cambiar culturas institucionales, lo vamos a hacer. Es necesario hacer mención también que para cambiar una cultura institucional es también cambiarle los hábitos, ritos y costumbres. Y desde esa perspectiva, este fin de semana también lo hemos hecho. Vamos a generar los cambios que sean necesarios a nivel de procedimientos, de rediseños metodológicos y si es necesario también hacer cambios en la cúpula policial, lo vamos a hacer también. Asimismo, se informó que junto a la Embajada de los Estados Unidos se impulsarán proyectos de capacitación para los agentes de la PNC. Con imágenes de Carlos Ochoa para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Mire, en redes sociales, el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, aseguró que existen más de 8,000 órdenes de captura pendientes de ejecutar en el país por delitos como violencia contra la mujer, delitos sexuales y femicidio. En la publicación, el MP insta al Ministerio de Gobernación a fortalecer a la Policía Nacional Civil para ser más eficientes en los procesos. Ante ello, el nuevo viceministro de Gobernación, José Portillo, informó que esta semana sostendrán una reunión entre ambas instancias, ya que es necesario trabajar en conjunto. Además, reconoció que podría haber una falta de efectivos o agentes para desarrollar las diligencias. Desde esa perspectiva, mi compromiso con la Policía Nacional Civil es fortalecer sus capacidades de gestión y dignificación, pero desde esa perspectiva también, ¿qué significa eso? Pues poderle generar a la Policía Nacional Civil esos lazos de coordinación interinstitucional efectivos. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Pues tratar de generar las condiciones de trabajo con el Ministerio Público. ¿Para qué? Para que tengan un trabajo eficiente y recuérdese que ahorita el principal fenómeno que afecta a la población guatemalteca son los delitos contra la vida y esto sin duda alguna tiene que haber una sinergia de trabajo entre Policía Nacional Civil y el Ministerio Público de Guatemala. Bueno, mire, y seguimos porque este tema es muy extenso y abarca muchas regiones del país. Este año la violencia en Escuintla ha aumentado, según estadísticas del INASIF, que reportan un incremento en las muertes violentas. Ante esta situación, líderes comunitarios y comerciantes expresan su preocupación y exigen acciones concretas a las autoridades. La preocupación de la población no es para menos. Según estadísticas del INASIF, hasta finales de mayo se reportan 114 muertes violentas, 78 más que en el mismo periodo 2024, lo que ha llevado a señalar que en Escuintla reina la anarquía. Hemos tenido muchos problemas de drogas, muchos problemas de asaltos, asesinatos. Nació en la reunión general de los COCODES, donde muchos de los representantes presentaron su queja porque incrementaron los temas de inseguridad, por ejemplo, muchos asaltos, asesinatos, los famosos motoladrones, todo esto que se está dando. Y nosotros como Asociación de la Economía Informal de acá Escuintla, Abecifes, estamos viendo un tema bastante preocupante, ya que en los últimos meses hemos visto una actividad mucho más frecuente por parte de los delincuentes. Hablemos de la delincuencia común, ¿verdad? Entonces, como decía la señora gobernadora, que la delincuencia común pues no existe aquí en Escuintla. Entonces, sabemos que eso ha venido en aumento y pues obviamente causa una zozobra de inseguridad en todos los vecinos escuintlecos. Al respecto, la gobernadora de Escuintla, Vivian Mayorga, le aseguró a un grupo de líderes comunitarios que están realizando las coordinaciones necesarias para velar por la seguridad. Pero sí estamos trabajando por la seguridad más de la cabecera y de otros municipios. Solo que tengan ustedes presentes que esto es un trabajo en equipo y que también tiene que haber voluntad de cada alcalde. Los alcaldes están comprometidos con ustedes, solo que a veces el procedimiento es un poco largo el plazo para realizar este tipo de cambios. Para Guatevisión, Carlos Paredes.
Bueno, mire, vamos a pasar a otra noticia porque procesos administrativos podrían poner en riesgo la construcción de la cárcel de Mazagua en Escuintla. Según el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, a pesar de que el proyecto fue heredado de la administración anterior, aún no se tiene definida la ruta para continuar con la obra. El funcionario indicó que el año pasado se intentó retomar el proyecto y que la primera fase ya finalizó, pero todavía hay inconvenientes con la empresa asignada en 2023. Jiménez señaló que debido a que la obra será financiada por un préstamo internacional, el ministerio está sujeto a los criterios del banco. La próxima semana se anunciará la ruta para abordar el tema. Asimismo, se informó que se tienen planificadas 3 renovaciones de cárceles similares al centro que antes se conocía como el Infiernito. Mire, durante el fin de semana, 2 agentes de la Policía Nacional Civil, un policía militar y un agente de tránsito de Santa Lucía, Milpas Altas, fueron atropellados en distintos hechos ocurridos en carretera. Uno de los incidentes ocurrió en la zona 14 durante un operativo contra carreras clandestinas donde murió David Marroquín Valdés. Este lunes se confirmó que uno de los responsables, José Pablo Ramírez Esquivel, fue ligado a proceso penal por homicidio culposo. El juez le otorgó libertad condicional y fijó una caución económica de 10,000 quetzales. También se reportó la captura de Diego, de 28 años, señalado de atropellar con una camioneta a un agente de la Policía Nacional Civil y a un policía militar en San Miguel Petapa. En otro hecho, registrado el domingo en Santa Lucía, Milpas Altas, Zacatepeques, un menor que conducía una motocicleta atropelló a un agente de tránsito del municipio mientras participaba en un operativo para evitar carreras clandestinas. Ustedes saben que los delitos de responsabilidad de conductores, pues lamentablemente no tienen ese auge que debería de tener. Tenemos conocimiento que la persona capturada es responsable de haber atropellado al compañero el día viernes por la noche. Pues no tenemos oficialmente la información, pero tenemos de información extraoficial que ya quedó en libertad, y esto pues lamentablemente nos afecta también, ¿verdad? Porque quiera o no, el dolor está siempre latente y esto es lo que sucede. Entonces reitero el llamado a los ciudadanos. Qué bueno que sigue con nosotros, tenemos más noticias este lunes. La Sala Tercera de Apelaciones ordenó la captura del ex jefe de la CICIG, Iván Velázquez Gómez, y de la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, por supuestos delitos en el caso Odebrecht. Además, informaron sobre 8 órdenes de captura más. La estructura criminal encabezada por el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez Gómez, favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3,000 millones de quetzales. Así es como Rafael Curruchiche, titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, informó que a solicitud del Ministerio Público, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones giró 10 órdenes de captura en la fase de investigación de acuerdos fraudulentos por el caso Odebrecht. Entre los señalados figuran el exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y actual embajador de Colombia en el Vaticano, Iván Velázquez Gómez, y Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de Colombia, a quienes se les señala por asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. La Corte también decretó rebeldía y orden de captura contra Telma Esperanza Aldana Hernández, exfiscal general de Guatemala, y Mayra Johanna Belis López, exsecretaria general del ente investigador. Además, detalló que la orden también incluye a Juan Francisco Sandoval Alfaro, exjefe de la FESI, y a Eva Xiomara Sosa Pérez, exfiscal de sección adjunta de la misma fiscalía. La lista de personas buscadas se extiende a Juan Pablo Carrasco de Groot, expresidente de la Cámara de Comercio guatemalteco estadounidense, Luis Gaitán Arana, exmandatario de la CICIG, y a los exfiscales de la FESI, Rudy Herrera Lemus y Amy Girón Rodas. Rafael Curruchiche agregó que durante las próximas horas se hará la solicitud correspondiente a Interpol para lograr la aprehensión de los señalados que residen en el extranjero. Nosotros hoy en la tarde se nos notificó y entonces nosotros tenemos que hacer un trámite administrativo en Interpol
a pesar que la orden ya está dada. Iván Velázquez se pronunció en su cuenta de X, en la cual expresó que estas órdenes de captura son parte de una persecución en su contra, mientras se solidarizó con el resto de señalados. Según el diario El Tiempo de Colombia, frente a los señalamientos, el ahora embajador de ese país en el Vaticano dijo lo siguiente: tengo la tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con tal transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la CICIG. Y añadió: mi compromiso con la transparencia, la justicia y la lucha contra la impunidad ha sido y seguirá siendo la impronta de mis labores como servidor público y ahora como ministro de Defensa Nacional, cargo que ocupaba en ese momento. El caso Odebrecht, en la fase de acuerdos fraudulentos, sigue sin avanzar en los juzgados debido a una recusación planteada contra la jueza a cargo del expediente, lo que no ha permitido que se desarrollen otras diligencias en el proceso. Para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas y Rosmery Ávila. A través de su cuenta en la red social X, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, se pronunció sobre lo publicado por el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez, a quien calificó como prófugo. Y citamos: señor prófugo Velázquez, la investigación del caso Odebrecht demuestra que usted traicionó la confianza del Departamento de Estado de Estados Unidos, de las Naciones Unidas y del pueblo de Guatemala. Resultó ser más corrupto que aquellos a quienes supuestamente vino a investigar. Ahora responda por sus delitos ante la justicia, señala la publicación. Porras respondió a la publicación de Velázquez, quien la señaló como corrupta y recordó que ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Saravia, publicó en redes sociales un comunicado donde la Cancillería se manifiesta sobre las órdenes de captura giradas en contra de funcionarios del gobierno colombiano. Saravia escribió: expresamos nuestra profunda preocupación y rechazamos enérgicamente la orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala contra el embajador designado Iván Velázquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo. Esta acción sin sustento jurídico vulnera los principios fundamentales de la justicia internacional y representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional. Bueno, y vamos a cambiar el tema porque el Ministerio de Educación comenzó el proceso disciplinario en contra de los maestros que se han ausentado de impartir clases. El presidente Arévalo refirió que se basarán en los reglamentos existentes. El presidente Bernardo Arévalo informó que inició el proceso disciplinario en contra de los docentes que no se han presentado a trabajar a las escuelas. Este lunes se cumplió una semana desde que un grupo de maestros del sindicato de Joviel Acevedo se plantó en la Plaza de la Constitución y ha pernoctado ahí para exigir al gobierno concretar la firma del pacto colectivo. La verdad es que yo no sé decirle cuántos de los que están acampando aquí alrededor son maestros y cuántos no, porque pues hemos visto un poco de todo. Lo que sí le puedo decir es que a quienes no están llegando a sus labores se les están levantando las actas correspondientes en cada una de las escuelas, respetando el proceso que está establecido en ley, y estas serán procesadas de acuerdo a lo que está establecido. El Ministerio de Educación informó que ya se han emitido unas 700 sanciones en contra de los docentes. Las autoridades también recordaron que desde este 1 de junio se comenzó a aplicar el incremento salarial del 5% a favor de los maestros. Si un maestro quiere venir a protestar aquí después de que termina su jornada liberal y pasar la noche, pues está en todo su derecho. Lo que no puede ser es ausentarse del aula. Por cada maestro que no está en el aula hay decenas de niños que están dejando de recibir la educación. Desde el año pasado se ha mantenido una negociación sobre el pacto colectivo. Sin embargo, aún no se han logrado consensos. Con imágenes de Carlos Ochoa para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Bueno, y siempre en temas de educación, a pesar de las denuncias, el gobierno reactivó la construcción de las escuelas Bicentenario, por las cuales este año ya se pagaron 40 millones de quetzales.
Durante el gobierno del expresidente Alejandro Yamatei, las escuelas Bicentenario se convirtieron en una de sus insignias. Sin embargo, los señalamientos sobre la mala calidad de los materiales y la ubicación lejos de las necesidades estudiantiles provocaron que se presentaran denuncias penales que luego llevaron a la suspensión de estas construcciones. Pese a esto, este año la Unidad de Construcción de Edificios del Estado decidió revivir los proyectos con el aval de una mesa técnica conformada por varias entidades de gobierno y se pagaron 40 millones de quetzales. Pero sí hemos estado verificando que sean los avances que realmente correspondan, ¿verdad? A las empresas les pidieron ustedes información que no existan denuncias. Así es. ¿Y se corroboró la información, directora? Sí. Entre los pagos está una escuela que se construye en Villanueva y que en 2024 Noticiero Guatevisión evidenció que se edifica en medio de la nada, lejos de las comunidades estudiantiles, y pese a ello recibió este año 16 millones de quetzales. Y resulta que durante un año y medio pues estuvieron supuestamente parados esos proyectos y hoy nos venimos a enterar de que la directora de la UCE, una directora que asumió en octubre del año pasado, ya se ha dedicado a pagar estas obras. Del total de escuelas fueron recepcionadas las que están ubicadas en Parramos, Chimaltenango, en El Progreso, Jutiapa, y la de Nuevo Pueblo, Viñas, en Santa Rosa, así como la de San Agustín, Acazahuastlán, en El Progreso. Esta, según los diputados, se construyó lejos de las comunidades y los tuk-tuk cobran hasta 10 quetzales por cada menor para trasladarlos. Aunque algunos de estos proyectos se han reactivado, hay otros en los cuales se está analizando si se debe o no rescindir el contrato por la construcción de estas escuelas Bicentenario. Entre estas se encuentran las escuelas de Morales y Zabal, la de Palín Escuintla y la de San Antonio La Paz El Progreso, entre otras. Sin embargo, hay escuelas que también han presentado deterioro en los materiales y por esa razón están bajo análisis. Con imágenes de Erika Ávila para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Pasamos a otro tema importante para nuestro país, la migración. Este lunes fue inaugurado un centro de atención y registro para migrantes retornados en la zona 1 de la capital. Sin embargo, se han evidenciado pocos resultados en cuanto a oportunidades laborales para los deportados. Este lunes se inauguró el Centro de Atención para Migrantes Retornados en la zona 1 de la capital. Este espacio funcionará para atender a los deportados desde Estados Unidos, ofreciendo información, apoyo psicológico y opciones para encontrar un empleo en Guatemala. Al ingresar por acá, pues estarán siendo entrevistados por el Instituto Guatemalteco de Migración, estará detectando cuáles son sus principales necesidades para derivarlos a los distintos espacios, atención médica, atención psicosocial o si hay víctimas de trata. También se les estará proporcionando a través del Ministerio de Desarrollo un plato de comida servida. No obstante, pese a que esta estrategia se ha implementado desde inicios del año, solamente 3 deportados han sido empleados a través del IGM y otros más fueron referidos a distintas instituciones. Se ha logrado tener alguna información, por lo menos en el Instituto de Migración hemos logrado emplear a 3 personas, se han derivado a INTECAP a muchas personas y ya con procesos de certificación alrededor de 12 personas. La verdad no tenemos la data todavía porque estamos esperando los procesos. Después de ser atendidos en el centro, quienes lo requieran podrán optar por un albergue. Las autoridades plantean 2 opciones, uno en la zona 5 de la capital y otro en el Parque Eric Barrondo. Por este último, vecinos presentaron un amparo ante la CC para evitar su funcionamiento. El director de Migración aseguró que de ser necesario ya se tiene todo listo para habilitar el albergue para migrantes en el Parque Eric Barrondo. Hasta el momento, aún no se han recibido solicitudes de los Estados Unidos para que Guatemala albergue a migrantes de otras nacionalidades. Con imágenes de Carlos Ochoa, para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. En Guatemala, llegar a la vejez no siempre significa descanso. A los 74 años, don Carlos camina hasta 15 kilómetros diarios para vender helados y cuidar a su hija con parálisis cerebral. Regresamos con un importante informe sobre este tema. Qué bueno que sigue con nosotros para que hablemos de un tema muy importante, porque llegar a la vejez debería ser una etapa natural en el ciclo de vida de toda persona. Sin embargo, en Guatemala, alcanzar la tercera edad puede resultar aterrador por las difíciles condiciones familiares y sociales que enfrentan muchos adultos mayores. En este reportaje especial exploramos cómo se vive y afronta la vejez en nuestro país.
¿Se imagina caminar entre 12 y 15 kilómetros cada día para ganarse 40 quetzales y considerarlo un buen día a sus 74 años de edad? Pues es la rutina de don Carlos, un hombre de 74 años que desde hace 39 vende helados para sobrevivir. Lo hace no solo por él, sino por su hija, quien padece parálisis cerebral. Viven solos en condiciones de pobreza, pero juntos han logrado formar un equipo que resiste a pesar de todo. Según el censo de 2018, en Guatemala hay más de 1 millón de personas mayores de 60 años. De ese total, el 55% de adultos mayores que residen en el área urbana viven en condiciones de pobreza y, en el área rural, el 45%. Esta realidad podría responder a que, según estadísticas del INE, el 84.5% de esta población trabaja en el sector informal, lo que les impide, a su edad, encontrar un trabajo estable y digno. Detrás de cada porcentaje hay una historia como la de don Carlos, una vida invisible pero llena de dignidad y resistencia. Para las personas que compran helados puede ser solo un antojo o un recuerdo. Este helado pues para mí significa mucho porque mi niñez lo consumía y me recuerda cuando estaba junto con mi familia. Para algunos significa su niñez, para otros significa tal vez el poder retroceder con su familia o al salir del colegio. Para otros también significa una opción para poder soportar estos calores. ¿Pero qué significan para los abuelitos que viven de ellos? Para nosotros es una bendición porque nos ayuda pues a ganar algo. Tal vez no es una gran cantidad, pero sí siquiera algo que ganamos, porque hay días que se gana y hay días que nos gana uno. Al igual que don Pablo, que vive con su esposa, se encuentra don Bernardo, que no tiene una parte de su brazo y aún así nada lo detiene. Alegre, cuando me compro un helado me siento alegre. ¿Para comida? ¿Para qué utiliza usted su...? Sí, sí, y poco se gana uno, pero que sea para los frijolitos grandones, ¿va? Ellos trabajan en Abuelitos Heladeros, una fundación que los bonifica mensualmente, ayuda con víveres, medicinas y en caso de tener hospitalizaciones cubren todos los gastos, pero no todos cuentan con este apoyo. La Procuraduría General de la Nación rescató a un señor de edad avanzada, a quien su propia familia había puesto en un gallinero para despojarlo de todos sus bienes. Y a pesar de que no todos los adultos mayores vivan en condiciones de pobreza, siguen siendo una población vulnerable a maltratos, olvido y abandono. La situación de los adultos mayores cada vez se va poniendo más grave, ¿verdad? Y la población de adultos mayores ha estado creciendo. Cada año pues crece y se han visto muchas situaciones con la familia. La familia no quiere apoyar a su adulto mayor y lo que hacen es abandonarlo. No existen hogares especiales para los adultos mayores. El Estado solo cuenta con 2 hogares, que es de Mis Años Dorados, y que no da abasto para todos los casos que se presentan. Además, ellos tienen ciertos requisitos que un adulto mayor que está enfermo no los recibe. Sin embargo, las denuncias para proteger los derechos de los adultos mayores no son tan frecuentes, por lo que existe un subregistro de la realidad de muchos de ellos. De 2022 a la actualidad, la PGN ha recibido 1.203 denuncias y entre las violaciones a sus derechos más frecuentes se encuentran el abandono y maltratos como no darles de comer, no darles sus medicinas y atención médica y abusos físicos. De esto, María Isabel Grajeda ha sido testigo desde que formó la organización de Abuelitos Heladeros y de cuál era la situación de vulneración de cada uno de ellos. El abandono al adulto mayor en Guatemala se genera mucho desde casa, porque lo vemos en casos de la mayoría de los abuelitos que sí tienen a sus hijos, tienen hasta nietos, que tal vez se trabajan y les va un poquito mejor, pero los tienen en el completo abandono. Entonces es por esto que ellos deben salir a trabajar, porque están abandonados, porque no tienen acceso a todo lo que ellos necesitan para sobrevivir. Cada caso es especial, cada caso es diferente. Tenemos algunos de ellos que hemos acompañado, que por ejemplo no tenían familia y un abuelito lo tenemos en un hogar. Él sí vive en un hogar permanente porque
porque no tenía absolutamente nadie, se estaba quedando ciego y tiene Alzheimer. Entonces el riesgo de que él se perdiera en las calles ya era bastante alto, se perdió 3 veces tratando de llegar a su casa. Entonces nosotros empezamos a llevarlo al médico y a que él recibiera todos sus tratamientos necesarios. Él ahora vive en un hogar, en una casa hogar, y recibe todo el día terapia para el Alzheimer en un centro de cuidado. Pero además del abandono de su familia, los adultos mayores viven la omisión y la indiferencia de la sociedad en la que viven y también de la falta de acción contundente de los gobiernos. Atención, todos los adultos mayores que forman parte del programa del aporte económico del adulto mayor. Actualmente el gobierno cuenta con un programa de apoyo económico del adulto mayor que consiste en 500 quetzales mensuales y que en una citación al Congreso en 2024, el jefe del programa, Pedro Toledo, dijo que había 209,000 beneficiados. Pero ¿es este tipo de programas lo que solventará de fondo este problema que cada año aumentará según las proyecciones? Y es que lamentablemente, mientras en otras sociedades los adultos mayores son protegidos, amados y valorados, en Guatemala la realidad de la mayoría es otra. Y a partir de los datos de Naciones Unidas y de todos los datos sobre estadísticas de muertes y de abandono de adultos mayores, Guatemala es uno de los peores países del mundo para envejecer. Y creo que eso resume muy bien realmente la perspectiva que tienen los adultos mayores en este país. Primero, porque políticamente no son una población fuerte, digamos, no ganan votos, no ganan popularidad los candidatos, por lo tanto no se enfocan en esto. Segundo, hace unos años una diputada habló justamente sobre eso y planteó la lógica de que los adultos mayores eran una carga para el Estado y para la sociedad. Creo que esa visión es muy fuerte. Creo que contrariamente a otras sociedades como los chinos o los japoneses, todas las sociedades orientales que tienen mucho respeto a los adultos mayores, en esta sociedad los adultos mayores se ven como desechables. En muchos casos como el de don Carlos, además de encontrarse prácticamente solos, también un ser amado depende de ellos. Hola, ¿cómo te llamas? Flor de María. Ella es Flor de María, su hija de 39 años de edad, que padece una condición de salud incurable. Son ellos dos contra el mundo y sus adversidades. Ahí sí tuve un problema, como es cobachita, de que quisieron violar a mi niña. Después de 2 años de un proceso judicial, lograron encarcelar al responsable, pero don Carlos contaba la historia con un nudo en la garganta porque sabe que eso pasó por no poder brindarle a su hija lo que él quisiera y lo que ella merece. Yo no me hallo sin ella. Yo por mí, ella no quisiera que saliera, pues. Amante de los temerarios y del pollo frito, el anhelo más grande de Flor es poder cambiar su silla, ya que tiene más de 17 años de tenerla y se encuentra desgastada. Es por ello que más que mantenerla, don Carlos busca juntar el dinero para poder cumplirle ese sueño. Con miedo de un día faltarle a su hija y no saber qué futuro tendría sin él, don Carlos no se rinde. Y al igual que él, miles de historias pasan desapercibidas en nuestra sociedad, sin darnos cuenta que, si el ciclo de la vida de cada individuo sigue su curso, envejecer es el futuro de todos, para algunos más cerca, para otros más lejos. Pero cambiar la realidad de nuestros adultos mayores hoy significa cambiar nuestro propio futuro. Interceptan más de 1 tonelada de droga enviada desde Guatemala a España. El hallazgo más grande en 2 décadas sacude a Madrid y pone bajo la lupa una red binacional de reciclaje. Al volver, los detalles. Ya se lo adelantábamos en el corte, 1,000 kilos de cocaína provenientes de Guatemala fueron interceptados por miembros de la vigilancia aduanera en España. El ilícito se encontraba oculto en un cargamento de 335 toneladas de cartón este 2 de junio en un puerto de Barcelona. De los 1,190 kilos de cocaína incautados, 990 fueron hallados en una nave industrial en Madrid, lo que representa la mayor localización de cocaína en esta comunidad en los últimos 20 años. Señala
señaló el Ministerio de Hacienda de España tras la detección. Las autoridades españolas investigan a 5 personas involucradas en el hecho, así como a la empresa encargada de las importaciones de la carga. La empresa, que importaba cartón para reciclar, operaba en México y Guatemala y proveía a varias sociedades españolas dedicadas al reciclaje del producto, por lo que las indagaciones continúan. Miren, en temas de justicia, Jairo, Edwin y Luis Chamalé enfrentan juicio acusados del crimen de Génesis Ishkahok, una niña de 7 años asesinada en enero del 2023. Según la investigación del Ministerio Público, la menor fue secuestrada, abusada y asesinada. Su cuerpo fue enterrado bajo concreto en el patio de una vivienda. El tribunal decidió aplazar la audiencia para el lunes 9 de junio, debido a que Edwin Chamalé padece tuberculosis y su hermano Jairo presenta síntomas. Se solicitó al INASIF realizar evaluaciones médicas para asegurar la continuación del juicio. Amílcar Ishkahok, padre de la víctima, pidió justicia por la muerte de su hija. Y 2 personas fueron expulsadas de San Pedro La Laguna por realizar ceremonias con imágenes de la Santa Muerte y Satanás. Vecinos del lugar afirmaron que estas prácticas no forman parte de la cosmovisión maya y las consideran negativas. Por unanimidad, COCODES, Consejo de Ancianos y autoridades municipales de San Pedro La Laguna Sololá decidieron expulsar a 2 personas originarias del departamento de Quiché por realizar ceremonias con una imagen de Satanás y uno de la Santa Muerte a orillas del lago de Atitlán. La alerta fue emitida por los vecinos que se escandalizaron por estas prácticas que han denominado como ritos satánicos. Habían 2 imágenes, dentro del lago. Dentro del lago la tenían y estaban haciendo rituales con oraciones y flores. Y pues nosotros como líderes comunitarios pues nos comunicamos con sacerdotes mayas, que realmente pues el municipio de San Pedro de la Laguna se ha caracterizado como un municipio muy religioso, específicamente católico, evangélico, y también se respeta la cosmovisión maya, ¿verdad? Todo lo que hace las actividades de ceremonias mayas. Por lo tanto, pues nos abocamos a los sacerdotes mayas, quienes nos indicaron que ellos no comparten este tipo de actividades porque esto se utiliza nada más para atraer malas energías o para pedir una maldad en contra de una persona. El Consejo de Ancianos fue la expulsión y se les indicó que no deberían volver al municipio de San Pedro, tienen prohibido ingresar, sobre todo con esta actitud que ellos realizaron de haber faltado el respeto. Los vecinos recalcan que han sido respetuosos de cualquier tipo de creencias, menos las que afectan a las demás personas. Por considerar que estos actos son oscuros, durante este lunes los pobladores realizaron una ceremonia para limpiar las malas energías, reportó Lucero Zapalú. Bueno, más noticias. El juez Freddy Orellana del Juzgado Séptimo Penal aceptó todos los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, los cuales formarán parte del juicio contra William Osvaldo Capriel. Capriel fungió como subsecretario administrativo de la Secretaría Privada de la Presidencia y fue señalado dentro del caso Corrupción Semilla por financiamiento electoral no registrado y fiscalización electoral de fondos. Según Orellana, los medios de prueba presentados por el MP cumplían con los requisitos mínimos establecidos en la ley, en contraste con los medios presentados por la defensa de Capriel, ya que varias pruebas fueron rechazadas. Orellana señaló que el juicio contra Capriel estará a cargo del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal y dará inicio el 30 de abril del 2026. Bueno, y el Tribunal Undécimo que se dictó sentencia contra exintegrantes del Partido Liberal de Guatemala. Guido Rafael Araujo Gálvez fue encontrado culpable de falsedad material con agravación electoral y condenado a 5 años de prisión conmutables a razón de 25 quetzales diarios. Además, Andrés García Ayau fue encontrado culpable de falsedad ideológica con agravación electoral y condenado a 5 años de prisión conmutables a razón también de 25 quetzales diarios. Además, fue absuelto del delito de uso de documentos falsificados con agravación electoral. Ambos fueron integrantes del Partido Liberal de Guatemala y señalados de participar en la falsificación de la firma de la secretaria de Actas Electorales en un documento donde supuestamente se realizó una asamblea del partido.
partido. El acta en la que se habría falsificado la firma es la número 23-2018, con fecha 9 de diciembre del 2018. En esa fecha, la Asamblea tenía como propósito la elección del Comité Ejecutivo y de los candidatos que participarían en los comicios electorales del 2019. Y Guatemala sigue sin respuesta de Estados Unidos ante la solicitud para evitar un nuevo impuesto que afectaría directamente a millones de familias. Al regresar, los detalles sobre la gestión diplomática. Continuamos en el plano económico. Guatemala aún no ha recibido una respuesta de los Estados Unidos respecto a la solicitud que busca evitar la implementación de un impuesto sobre las remesas familiares. Según el presidente Bernardo Arévalo, la carta enviada a la Unión Americana podría tardar algunos días en ser respondida. Es una carta de tipo general. Se destina a, creo que fue especialmente a los miembros del comité que va a discutir los temas específicos. No es una carta que espera una respuesta inmediata, porque es una carta donde lo que se hace es que se presentan insumos y elementos para su consideración en el marco de la discusión que ellos van a hacer sobre esa cuestión. Y no, hasta este momento no hay ningún reflejo en tema de los ingresos. Bueno, y vamos a pasar a otra cosa, porque la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria se encuentra en la etapa final para la elección de su primer gerente. El directorio ya seleccionó una terna y se espera la designación oficial. Fundesa destacó la transparencia del proceso y la importancia de contar con recursos para iniciar operaciones. El proceso administrativo para la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria relativo a la elección y nombramiento del primer gerente entró en su fase final y se espera conocer la designación. Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda deberán elegir al primer gerente de la DIP, cuya fecha límite para la designación era el 25 de mayo pasado. En el proceso de convocatoria lanzado este año se postularon varios profesionales, de los cuales se conformó una terna, de la cual se seleccionará al gerente general de la nueva institución. La terna está integrada por Carla María de la Cruz García, Claudia Lucrecia Cáceres Maldonado y Eric Estuardo Uridio González. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, comentó sobre el proceso para la elección del nuevo gerente, en el cual resaltó que ha sido muy positivo y público y en el que participaron muy buenos candidatos. Indicó que el directorio de la DIP recibió las hojas de vida, hizo sus análisis, entrevistó a los aspirantes y que 3 pasaron a la siguiente fase, por lo que se espera hacer la designación en los plazos establecidos. Luego de elegir al gerente, el siguiente paso será subcontratar a los gerentes, elaborar los reglamentos y dar seguimiento al cumplimiento por parte del MinFin de los traslados de recursos correspondientes para que la DIP pueda empezar a operar. Con información de Urias Gamarro para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.